Aquí comienza la hora de la verdad. Aleluya, bendito sea nuestro Padre Celestial. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la 91.5 FM Norteña. Una vez más estamos aquí, mi nombre es José Luis Caro, con este programa La Hora de la Verdad, un programa destinado al estudio de la Sagrada Escritura para poder comprender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cada Shabbat de 17 a 19 horas hacemos este programa. Cada Shabbat se presenta un tema en desarrollo. ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras? Sabemos que la fuente de vida son las Sagradas Escrituras, lo que el Padre dejó escrito. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y hoy estamos en este Shabbat para la gloria de nuestro Padre Celestial. Salimos al aire junto con mi querido Jorge Romero para que nuevamente hacer este programa. Estamos tan agradecidos al Padre por su amor, su misericordia, su compasión, la salud, la vida, la familia, lo que el Padre nos otorga en este Shabbat 21 de enero del calendario greco-romano 2023. Estamos al aire 17 minutos. Hemos empezado un poquito tarde por unos problemas con el móvil para venir hasta la radio. Pero agradecemos al Padre Celestial por permitirnos estar al aire una vez más. Shabbat Shalom a todo el remanente de Israel, de aquí de Presidencia Roque Sáenz Peña, y al remanente de Israel disperso en toda las naciones. Mi Padre Celestial los bendiga. Jorge Romero, un placer, un gusto hacer este programa junto contigo. Y también muy buenas tardes para Rubén Campos, que mi Padre lo bendiga por siempre la disposición. Está allí en la sala de controles, y gracias al Padre Celestial, y también él una herramienta para que este programa salga al aire. Pero muy buenas tardes. Así es, Shabbat Shalom. Tengan muy buenas tardes a todos los remanentes esparcidos por esta tierra, bendita tierra. Y bueno, bien lo decías, hoy continuamos con la segunda parte, el estilo del liderazgo del Masías, la forma de liderar, el ejemplo del cual nosotros debemos seguir. Y hoy vamos a contar, si el Padre así lo permite, vamos a contar con la presencia también a través de vía telefónica de nuestra hermana Milagro Fajardo, desde allí de Panamá, y nuestro hermano también Alexander Levington, de allí también de Panamá, aportando sobre este tema, José, de lo que tiene que ver el liderazgo, de qué manera el Mesías lideraba, enseñaba, y no eran solo palabras, sino que eran hechos. No era jamás nosotros a través de la Escritura podemos ver el ejemplo de liderazgo que jamás sacó a relucir, como diciendo yo soy el Mesías, sino que simplemente actúa en consecuencia bajo autoridad, diciendo muchas veces, haciendo énfasis que lo que él hacía o decía era porque lo había escuchado al Padre. Estaba bajo autoridad, y es lo que nosotros debemos tener como ejemplo. Estoy hablando de los líderes, ¿no? Aquellos que tenemos la responsabilidad de que el Padre nos haya dado personas para pastorear, para discipular. ¿De qué manera nosotros tenemos hoy como ejemplo de la Torá y de nuestro Mesías manejarnos en ese ámbito, José? No por el título que nos hayan dado o nos hayan puesto, sino a lo que fuimos llamados. Y si fuimos llamados es porque el Padre nos llamó. Y si el Padre nos llamó, tenemos que acatar lo que la Escritura dice para poder enseñar, discipular, ser siervo
de aquel que quiera ser, dice, grande debe ser primero siervo. De hecho, debe ser siervo. Un ejemplo claro de eso lo hizo el Mesías, lavando los pies a los discípulos. Tenemos tantísimos ejemplos. Y hoy en esta segunda parte vamos a tratar de cerrar este tema, porque en estos últimos tiempos, José, se han levantado líderes con muchos títulos, se han levantado líderes con títulos de profeta, de apóstol, de maestros, de pastores, que no tienen ni noción lo que significa liderar un rebaño, y lo peor de esto es que se creen dueños del rebaño, siendo que el dueño, el único pastor de pastores es nuestro Mesías Yajoshua. Nosotros simplemente somos ministradores de lo que nos ha dado a cargo, y por ende tenemos la responsabilidad de manejarnos con humildad, con conocimiento, con sabiduría que solamente proviene de lo alto. Qué diferente, estimado A. Jorge Romero, al liderazgo que hoy se proclama. Sí, sí, totalmente. Hiciste énfasis en que el Mesías siempre tenía una postura de mantenerse en el anonimato, de no exaltarse, de no proclamarse él en cierta manera, porque el liderazgo del Mashiach estaba basado en la humildad, en la sencillez, y él siempre trató de exaltar la Torá del Padre, exaltarlo al mismo Padre. Así es. Bendito sea el Yahweh. Y hoy vamos a ver este ejemplo del liderazgo que era el Mashiach, cómo se lidera. Si bien también vamos a mirar hoy unos escritos poderosos que tienen que ver con gente que también fue ejemplo de liderazgo. Sí, seguro. Porque hay muchos que han sido ejemplo de un liderazgo. Si bien han sido hombres que han cometido errores, pero podemos ver a la luz de la Escritura que han sido líderes puestos por el Padre, ya sea profetas, ya sea reyes, o en el caso de los jueces. Una de las palabras que hoy me gustó, por ejemplo, es de Barín 16-18, cuando dice: ustedes nombrarán jueces y ellos juzgarán al pueblo con juicio y justicia. Sí, y justicia. Acá podemos ver, si bien esto de Barín es un resumen de lo que Moshe hizo al nombrar estos jueces, Moshe les enseñó las ordenanzas, y hay algo que resalta para que sea un buen líder, en el caso de que le dice: sean aborrecedores de avaricia. Número uno. Y que juzguen el lugar de Yahweh. Fíjate lo que esa es una responsabilidad muy grande. No favoreciendo al pobre ni al rico, claro, ni haciendo acepción de persona. Ellos lo que tenían que hacer era escuchar, y ahí también vamos a hablar de las facultades que tiene alguien. El Mashiach tenía la capacidad de escuchar, sí, tenía la capacidad de no hacer un juicio por apariencia. O un juicio premeditado. Premeditado. Sí. Entonces, lo que hacían a estos jueces escuchaban, y mientras ellos escuchaban, y hay algo, Jorge, que hoy a la mañana me gocé haciendo este tema de la segunda parte, es que desde la Torá, desde el antiguo pacto, dice que no se podía emitir un juicio, un veredicto, sin el consentimiento de 2 o 3 testigos. Dice, el testimonio de una sola persona no alcanza. No era válido. No era válido en la Torá. Se necesitaba 2 o 3 testigos. Por eso el Mashiach, cuando hace énfasis que le dice: ve y reprende a tu hermano, si tu hermano no te escucha, ve y busca 2 o 3 testigos, está de acuerdo a la Torá, porque la Torá demandaba eso. Que para emitir un juicio se tenía que escuchar a
a 2 o 3 testigos. Entonces, el juez tenía la capacidad primeramente de escuchar, sí, de elaborar y de dictaminar sentencias conforme a las evidencias. Y bien lo dijiste, y lo dijimos el Shabbat pasado hablando de Pilato. Pilato ejecutó una sentencia basada en especulaciones y no en las evidencias. Y eso es lo que hace hoy el liderazgo del hombre. Claro. Hoy hay Pilato, al ver externamente al maestro, le dice: ¿eres tú rey? Porque no había evidencia de lo que él había escuchado, las murmuraciones y las acusaciones de parte del pueblo, de parte de los líderes. ¿Eres tú rey? Muchas veces nosotros, las apariencias son las que engañan, José. Y eso, usted que está allí del otro lado, más de una vez habrá sufrido este tipo de situaciones en la cual te evalúan de acuerdo a la ropa que llevas, a la ropa que portás. Fíjate vos que hasta en ese detalle el Mesías usaba la misma ropa que sus discípulos. No tenía la intención de sobresalir, sobresaltar o resaltar. Exactamente, nadie lo podía identificar por la ropa. Era uno más del montón. Era uno más del grupo, sin exaltarse, sin decir yo soy el maestro de todos estos, por así vamos a parafrasear. Jamás. Entonces, ese tipo de liderazgo es lo que hoy, y hay algo muy interesante que ya vamos a ver con respecto a cuando los fariseos le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Esas mismas cosas hoy se repiten, José. Llegás a un lugar y si, ¿cuál es su ministerio? ¿De qué iglesia es usted? Claro, depende de la denominación que seas, serás sentado o al frente o al fondo. Aquí, aceptado o rechazado. Aquí en Saspeña hay instituciones muy grandes y no vamos a dar nombre, pero si nosotros decimos pertenezco a la iglesia tal, bien, siéntese allá en el fondo. Porque están evaluando lo exterior. Claro que sí. No lo interior. ¿Cuál es su ministerio? A ver su carné. Sin carné aquí no se predica. No sé qué clase de pastores son ustedes, dice, porque no tienen cobertura, como nos dicen a nosotros, el remanente de Israel. Porque nosotros somos muy diferentes al liderato de las religiones. El liderato de las religiones siempre tratan de tener una credencial, de tener una credencial, de tener un título, yo soy esto, y yo se sigue manejando, José, se sigue manejando el sistema nicolaíta. El sistema nicolaíta, exactamente. Se sigue manejando, llámese la denominación que sea, se sigue manejando el sistema nicolaíta. El apóstol le pisa al otro, el otro le pisa al otro y después terminan, y el pueblo sostiene a toda esa pirámide. Increíble. Entonces, estos temas vamos a ver hoy aquí en la hora de la verdad. El Mashiach, ejemplo de liderazgo, segunda parte, es el tema de hoy, aquí en la hora de la verdad, donde van a estar participando junto con nosotros la JOT desde Panamá, Milagro Fajardo y Alexander Livingston, también nuestro querido hermano desde allí, desde Panamá. Y una de las cosas también, hablando de este tema, que cuando a un juez se le entregaba un cargo, en el caso de Moshe o los jueces de aquel tiempo que lideraron al pueblo de Israel, a los jueces se los llamaba Elohim, porque sí, la palabra Elohim significa poderoso, significa juez, significa también supremo en algunas versiones, pero tienen que ver supremo conforme a autoridad está hablando. Cuando decimos Elohim poderoso es alguien que tiene poder, tiene facultad para juzgar, para legalizar. Eso es la palabra Elohim. A los jueces se los llamaba Elohim poderoso. Pero cuando muchas veces se habla Elohim y se hace énfasis a Yahweh, sabemos que no hay otro Elohim.
Por supuesto. Otro Elohim en base al título de Yahweh. Cuando se menciona Yahweh, el único Elohim verdadero. Por eso el mismo padre le dice a Moshe, vos serás Elohim para el Paró. Así. Vos serás Elohim para el faraón. Y tu hermano Aarón será profeta para vos. Exactamente. En ese orden. Claro que sí. Ahora, si bien esto es un ejemplo que le dice el Padre, vos vas a ser como un poderoso, como un Elohim para el Paró. Ahí podemos ver algo. Ahora, siempre hablamos esto, que todo líder, Jorge, todo líder genuino, auténtico y real de parte del Padre, tiene dos cosas. Tiene la Dabar, la Torá, la instrucción, y también tiene el respaldo de parte del Padre. En el caso de Moshe estás mencionando, Moshe se presenta con un mensaje del Padre, diciéndole al Paró, deja ir a mi pueblo, sí. Y dice, y el Paró, Yahweh ya sabía que el Paró le iba a decir, ¿y qué señales haces tú? Claro. Por eso lo preparó, lo capacitó y lo envió. Exactamente. Entonces, cuando el Paró le dice, y deja ir a mi pueblo, Yahweh es poderoso. ¿Y quién es Yahweh para que yo le deje ir a mi pueblo? Claro. Él es el que hace señales, prodigios, maravillas. Entonces, tira la vara, se convierte en serpiente. Los hechiceros hacen lo mismo, pero la vara de Aarón dice que devoró a la serpiente, o sea, las varas convertidas en serpientes. Ese es un tema, José, sí, para es un hablar. Tema largo. Escucha, ¿por qué te digo esto? Porque los brujos del Paró podían hacer lo mismo. Estas mismas cosas se están dando hoy en las iglesias, José. Está habiendo mucha hechicería, está habiendo muchos de estos trabajos para hacer creer que viene de parte de Yahweh. Está habiendo mucha adivinación. Están trabajando con espíritu de adivinación y se toman esa falta de temor y de llamarse profeta. Cualquiera hoy al día es profeta. Pero esto ya está plasmado en las Escrituras. Ya está plasmado, por eso siempre hacemos énfasis en esto, volviendo a este tema que ya lo hemos hablado hace un par de programas atrás. En el libro de Deuteronomio capítulo 13 dice, si se cumpliere tal o cual profecía, el sueño, el portento, cualquiera, si se cumpliere, sí. Pero si no te hablare de santidad, si no te hablare de arrepentimiento, si no te hablare de volver al Padre, ese tal no es profeta de Yahweh. Y si te dice, vamos en pos de dioses ajenos. De otros dioses, sí. Y bueno, eso es lo que pasa hoy, Jorge, lamentablemente. Y esta ola que hoy está habiendo, una ola inmensa de mucha gente que dice tener ministerio, sí. Y tener, incluso en la restauración, Jorge. Hay muchos que dicen, no, nosotros nos basamos por revelación, desechando la Torá. Totalmente. Te digo más, hay gente que dice, como si fuera que la relación está separada de la Torá. Hay mucha gente que interpreta así. Más emuná, menos estudio. Ejemplo, ¿no? Ahora yo le pregunto a las personas, ¿no? Y ya vamos a estar en contacto con los hermanos de allí de Panamá. Yo le pregunto a las personas, más emuná, menos estudio. Pero ojo, si no tenés conocimiento de la Torá, si no conocés la voluntad del Padre, ¿en qué se basa tu emuná? Ojo con eso. Porque tu emuná puede estar errada. Puede estar errada porque no tiene los elementos que tiene que tener la verdadera emuná. Si no conoces la Escritura, o si no te importa la Escritura, o si dices, bueno, nosotros
más emuná, menos estudio. No, tiene que ser tenemos que trabajar en conjunto. Emuná, estudio, escudriñar las escrituras. Y esto va para toda, sea de la denominación que sea, José. Claro que sí, por supuesto. Y estamos tocando estos temas. Y yo sé que la gente que está del otro lado y que ha asistido a varias congregaciones, sí. sin desmerecer a nadie. A nadie. Porque a nadie hay que tenerlo por menos. A nadie. Tendrán errada la doctrina, serán males enseñados, no tendrán todavía la verdad o tendrán una verdad a media, pero eso no es motivo para que las personas a ver, una expresión muy de aquí, te ninguneen, te tengan de menos, te menoscaben. La idea de este programa desde aquí, de la Hora de la Verdad, 91.5 FM Norteña, es capacitar al líder que sea. 36 44 50 55 74 es el número de Jorge Romero. 36 44 38 78 88 es para comunicarte aquí conmigo, con la Hora de la Verdad, así como la Jorge también dio su número telefónico. Y siempre que hablamos de liderazgo, y como este tema, el Mesías, el ejemplo del liderazgo, Él nos enseñó a ser humildes, sencillos, transparentes, honestos. Yo sé que esto choca con el sistema liderazgo de hoy, porque el liderazgo del hombre es otro liderazgo. Es alguien que marca tendencia, es alguien que es conocido, es alguien que siempre sobresale. Pero fíjate qué diferente al estilo de liderazgo del Mashiach. Incluso la profecía decía que él no iba a alzar su voz. Sí. No iba a alzar su voz, no. El Mesías en sí, me estaba acordando del profeta Eliseo. El profeta Eliseo tenía una casa en Samaria. No era gente pudiente. El profeta no era un millonario. No era alguien que necesitaba proclamarse profeta o autoponerse un precio para poder hablar la palabra del Padre. Así es. De hecho, en situaciones, muchos líderes que hemos visto a la luz de las Sagradas Escrituras han tomado el papel de mediadores. Siempre que hablamos también de liderazgo, hablamos de mediadores. Son hombres puestos por el Padre para orar, para interceder, para hablar por la viuda, por el huérfano, para interceder, para tener misericordia, pero también para juzgar. Y eso, Jorge, también a un líder muchas veces le puede costar la reputación, le puede costar, a un verdadero estoy hablando. Hablemos de Juan el Bautista. Juan el Bautista demandó el pecado de Herodes y le cortaron la cabeza. Porque él denunció el pecado de Herodes y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque le había sacado la mujer a su propio hermano. Y esto, aleluya, podemos ver de que le costó la cabeza. Por sostener una verdad. Por sostener una verdad. Por denunciar. Hoy vemos la gente que predica de la prosperidad y la gente quiere seguir ese sistema de liderazgo. Alguien que prospera, alguien que tiene dinero, alguien que habla de empresa, que habla de... Todo tiene que ver con lo terrenal. Sin poner los fundamentos de la Besorá, el arrepentimiento, la santidad, la justicia, el perdón, la reconciliación con nuestros padres. ¿Qué es volver a las raíces hebreas de nuestra fe? Es volver al conocimiento de la Torá, volver y arrepentirse de los pecados y conocer nuestra verdadera esencia que tiene en el pueblo de Israel. Eso es la raíz hebrea de nuestra fe. Así es. ¿Y cuántos, José, cuántos discursos plagados
las redes sociales de discursos sobre que el que te vio caer te va a ver levantándote, el que te aplastó hoy te va a ver cómo te levantás porque tiene un propósito, porque esto... Cansan, aburren, hasta enojan a las mismas personas. Cansan con eso ya. Jamás, a ver, el mensaje de hoy es el mensaje que predicó el Mesías. El mensaje de hoy tiene que ser el mensaje que predicó Pablo, que predicó Esteban, que predicó Felipe, que predicó Pedro, que predicó Juan. Arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el mensaje del cual nosotros tenemos que predicar todos los días, José, todos los días, predicar, arrepiéntanse y conviértanse. Porque a ver, ¿cuánto dice? Hay que acercarse al Padre, hay que hacer, pero ¿de qué manera te acercas al Padre? ¿De qué manera el Padre acepta? ¿De qué manera? ¿Cuántas personas, José, predican, pero todavía tienen rencor y odio en su corazón? No saben lo que es perdonar todavía, pero sí se habla de grandes cosas que el Padre hace. Pero su corazón está lleno de odio, de ira, de avaricia, de lujuria. Esto es un tema, según de Timoteo capítulo 3, dice que debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán hombres, y ahí comienza una lista. Sí, una lista. Una lista de cómo va a ser los hombres de los últimos tiempos. Y el liderazgo también, Jorge. Hay veces que yo veo seminario para hacerte un buen empresario, sí, en la fe. Y crean estos seminarios, ¿para qué, Jorge? ¿Cuál es el propósito? Juntar dinero, número 1. ¿Cuál es el propósito? No estamos diciendo, a ver, mi querido oyente, no estamos diciendo que Yahweh no te pueda prosperar. Seguro, no, eso es. Pero entendemos de que eso es parte de una añadidura por obediencia a la Torá. Estas cosas serán. Ser prosperado como lo fueron nuestros queridos, amados hermanos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, tenemos que entender que el Padre es el que da conforme a su voluntad. Dice, para líderes conquistadores, campamento para líderes conquistadores, conquistando a miles y no a cientos, decía uno, conquistando a miles y no a cientos. Como si fuera que alguien me capacita, yo voy a salir a conquistar el mundo entero, cantidad de personas. Ese es un sistema nicolaíta, como dijiste. No, y aparte eso es ilusorio total, a la luz de la Escritura. Fuera de lo que es la voluntad del Padre. Algo ilusorio. ¿Y por qué? ¿Por qué el mundo se prende en eso? A ver, ¿por qué la gente se prende, José? Porque anhela ese tipo de liderazgo. Porque anhela tener bajo su poderío a personas y caen en la trampa de los más vivos. Caen en la trampa de los más vivos. A ver, ¿cuánto vale el seminario? Tanto. Bueno, tomá. Contaba una persona que se lo instalaba a unas cuantas personas en la casa de un líder. Decía porque Gessi sirvió a Eliseo. Sí. Y bueno, de zona que estaba las 24 horas a disposición del líder. Planchaba, limpiaba los zapatos, lavaba el carro, porque dice que esa era una forma de servir al Padre. ¿Te das cuenta, Jorge, cómo con esa doctrina se ha perpetuado eso? Que muchas veces servir al hombre es servir al Padre. Sí, es verdad. Es verdad que Gessi ha servido a Elías, pero Elías nunca ha hecho de esa forma, o Eliseo, o los profetas no han hecho de esa forma.
porque ellos entendían y comprendían la Torá. Un profeta no se autoproclamaba él mismo, el Padre lo proclamaba profeta. Es el Padre el que resalta, es el Padre el que da los dones, los talentos, es el Padre que da la capacidad. Por eso, aleluya, el Mesías dijo, si alguno quiere venir a mí, sabrá si la doctrina es mía o del que me envió. Los profetas tenían lo mismo, la doctrina del Padre, pero al escuchar a los profetas ellos sabían que por medio de ellos se acercaban al Padre. Ahora, qué diferente, Jorge, acercarte a uno de estos líderes en este tiempo y poder decir, yo me estoy acercando al Padre. ¿Por qué? Porque hoy es un sistema monetario lo que gobierna a la mayoría de los líderes. Aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, y esto lo digo con conocimiento de causa, hay líderes, Jorge, de las iglesias ostentosa de aquí de Sáenz Peña, que tienen un tremendo salario mensual. Quítale ese salario, quítale lo que le dan al servicio, le ponen al servicio automóvil, decimos aquí en Argentina, un carro, una casa, un sueldo, ¿entendés? Quítale todos esos beneficios y vamos a ver si verdaderamente, como dijo el Mesías, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Y vamos a ver de qué madera están hechos. No lo van a soportar, Jorge. Porque son ministros asalariados. Perdonen si uno es tan frontal y tan directo, pero así es. Así es. Pausa y ya volvemos con este tema, el liderazgo del Mesías. Cuando pasaron 52 minutos de la hora 17, seguimos aquí en la hora de la verdad, adorando, glorificando al Padre con esta jalel y también preparándonos para lo que va a ser el desarrollo de este programa, el Mashiach, ejemplo de liderazgo de lo que estamos hablando aquí en la hora de la verdad. Y ya está en comunicación junto con nosotros, aleluya, para compartir este programa y poder que este programa sea de edificación, de construcción, para todos aquellos que quieran, anhelan servir al Padre Celestial, todos aquellos incluso que están liderando, que lo puedan hacer de la mejor manera. Estamos en contacto con Alexander Livingston de Panamá y nuestra hermana Milagro Fajardo. Shabbat Shalom, bienvenidos a la hora de la verdad, mis estimados hermanos. Shabbat Shalom, amados hermanos, muchas gracias por esta invitación. Primeramente le damos gracias a nuestro Abacado Yahweh y estamos para compartir lo que nuestro Abacado a través de su Ruach HaKodesh nos pone. Dice la Escritura que abre la boca que yo te la llenaré, así que esperemos que sea de gran bendición para cada oyente. Shabbat Shalom, hermanos Jorge Romero, José Luis y Alexander, que tengan un resto de en gozo y en tranquilidad. Para mí, pues, le doy gracias a nuestro Padre Eterno, bendecimos su santo nombre y en este momento les voy a exaltar para la gloria de nuestro Padre Eterno. Amén, la amén, paz les doy, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni miedo tú tendrás. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Si tienes algo personal, soy el camino, soy la vida, soy la verdad. Si no es por mí, Padre, nadie va. Si te detienes y te arrepientes, das vuelta atrás, convertirte firme, mi Padre te abrazará. Si haces teshuva,
Les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni miedo tú tendrás. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Si tienes comunión, es algo personal. Amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Gracias a Joti por exaltar a nuestro Padre Celestial con esa jalel, ¿no? Bendito sea Yahweh. Y así como decía Alexander Livingston, que este programa sea de gran bendición para cada uno de los que están escuchando. Sí, damos gracias a nuestro Padre por este Shabbat más. Damos gracias, ¿verdad?, porque nos permite obedecer, recordar que Él es todopoderoso, creador de cielo y tierra. Nos permite también, pues, saber que somos una señal como pueblo y proféticamente, pues, es una muestra de lo que será el reino milenial. Damos gracias a nuestro Padre porque nos ha abierto nuestros ojos, hemos vuelto a casa y a través del día nos ha hecho restaurar los pasos. Y el Mesías, quien es nuestro mayor y mejor ejemplo de líder, palabra verdadera, la nuestro Padre llamada ley, y Él es nuestra inspiración, nuestro mejor ejemplo como líder. Y con esto cito Mateo 5:17, que es el versículo que es nuestra carta de presentación a la obediencia de la Torá y a seguir el Mesías de Israel, el cual Él dijo: ni piensen que no vine a anular la Torá, no a anular, sino a dar el verdadero cumplimiento. Y basado en esto, pues, sabemos que cuando Él dice esto es porque nada de lo que está en la Torá se ha anulado. Y eso fue lo que Él vino a enseñar. Eso fue lo que Él vino a enseñar. Y eso debemos nosotros seguir hoy día al Mesías de Israel. En 2 de Timoteo 3:16 también tenemos que la Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Esto quiere decir que nosotros podemos corregirlo, que nosotros podemos volver a la raíz, podemos tener la enseñanza correcta. ¿Por qué? Porque nos va a instruir en justicia para que el hombre de Elohim sea maduro, es decir, formado con un carácter renovado en la mente del Mesías, para capacitarnos para todo bien. Pero hoy día hemos visto cómo los líderes hoy día cómo han enseñado con una doctrina pues que no es la correcta, porque un líder es alguien que instruye, que enseña con autoridad, pero con humildad, con disciplina, con determinación, con transparencia, con justicia, con su ejemplo, con su testimonio. Esto le llamamos Shem Tov, una persona de buen nombre, de buen testimonio. Y esto todo lo tuvo el Mesías de Israel. Personas que quieren desaprender para aprender, con humildad, con honestidad, reconociendo la raíz, la raíz verdadera, que es hebrea. Aquellos que tengan hambre y sed de justicia del Elohim, del Dios de Israel, para que nosotros podamos pues caminar en integridad, en santidad. Pero lastimosamente los líderes que nos han enseñado y lo que vemos ahora, y gracias al Padre que ya no estamos, son personas líderes que han sacado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y al sacar al pueblo de Israel han creído en un Mesías no israelita, o sea, con todo el respeto, con un Jesús mezclado de toda enseñanza, que no enseña a ver elementos aptos, a no celebrar las fiestas verdaderas, a no guardar el día de reposo, y mantienen a un pueblo alejado de las enseñanzas originales, y los enseñan pues a celebrar todo tipo de cosas, porque yo he podido ver en las iglesias
que celebran, los superhéroes celebran el Día de todas las Naciones y siguen pues en esa mala práctica por tener líderes que también por la mala traducción han tenido una mala interpretación y una incorrecta obediencia por no buscar o no escudriñar la palabra que es hebrea y dejar el hebraísmo, dejar la cultura, dejar lo que es la historia, la idiosincrasia del pueblo de Israel, y no han enseñado esto. Repiten los versículos, repiten la palabra, sin embargo no la entienden. Cuando, por ejemplo, dicen buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, pues no saben, no predican del reino, no saben realmente lo que es la justicia. Y así, cuando dicen, no vivo yo, sino el Mesías vive en mí, pero no saben realmente obedecer la Torá de nuestro Padre Eterno, porque no han creído, no se quitan esa venda. Entonces, por eso es que debemos, pues, nosotros, y que los radioyentes puedan escuchar esta palabra y saber de que el Mesías de Israel es nuestro mayor ejemplo de líder que nosotros podamos, pues, creer y seguir, porque a él debemos imitar. Amén, Ajot. Shabbat Shalom, mi querida Ajot. Muy interesante su comentario, porque justamente eso, ¿no? Se predica mucho, pero sin el entendimiento. Se repite muchas cosas que es muy probable que hayan escuchado a otro, pero sin profundizar el mensaje. No saben de qué se está tratando, no saben de qué es lo que realmente la Escritura dice, porque no se está teniendo una mentalidad hebrea, no se está teniendo una mentalidad acorde a la Escritura. Entonces, no es una enseñanza completa, digamos, cuando empezamos a decir cosas porque otro dijo, sin profundizar en el tema. ¿Por qué la gente se pierde, mi Ajot? ¿Por qué la gente desmaya en la fe? ¿Por qué la gente que ha comenzado bien, pasado un tiempo, se quedan atrás? Porque los líderes son responsables de esas ovejas. Los líderes son los que ellos dependen, que esas ovejas sean alimentadas con pasto fresco, con pasto bueno. Por eso de ahí la importancia, mi Ajot, de que el Padre, cuando envía a alguien, el Padre mismo los capacita. Y si el Padre los capacita, una de las cosas que va a depositar en las personas es la humildad, es la entrega, es su comportamiento, es su carácter. Todas estas cosas tienen que estar acompañadas a un verdadero líder. Adelante, Alexander. Sí, amado hermano. Buenas tardes nuevamente, amado hermano. Shabbat Shalom. Sí. Un líder tiene que tener, debe tener una serie de cualidades, porque más bien dice la Sagrada Escritura que debemos ser imitadores de Mashiach. Así es. ¿No? Y Mashiach era un líder, pero la primera cualidad que reflejó Yahshua fue la autoridad. Y Yahshua no se presentó como un jefe o un dictador o un arrogante, sino como alguien que tenía autoridad para actuar conforme a su misión. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, amado hermano. También lo dijo aquí, en capítulo 2, 6 y 7. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Aleluya. Él no está diciendo que a pesar de su condición divina, él se aferró
a su categoría. Él no fue más que nadie. Él siempre fue una persona servidora. Lo único que él lideró más fue servir. Todo siempre fue servir. Bueno, eso fue muy claro, porque él fue a ayudar a los necesitados y a enseñar. Tanto así que hasta lavó los pies de sus discípulos. Un líder que cambió totalmente la historia de la humanidad. Eso fue lo que hizo Yahshua. Es un verdadero líder con actos de amor y servicio genuino. Nunca fue arrogante, sino sus verdaderas intenciones eran servir a quienes lo seguían. Yahshua siempre fue así. Tanto así que él se topó con un leproso en el camino. Eso está más bien en Mateo capítulo 8, versículo 2. Déjame buscar. Y vino un leproso y se postró ante él diciendo: Maestro, si quieres puedes limpiarme. Y le dijo Yahshua, extendió la mano y lo tocó diciendo: yo quiero, queda limpio. Y al instante él quedó limpio de lepra. ¿Qué le quiero dar a reflejar ahí? Que él siendo un verdadero líder, él quería siempre dar lo mejor de él delante de todos los que estaban ahí. No como hoy día podemos ver, como le estaba escribiendo delante al hermano, que el título no te da la autoridad, sino la autoridad te la da quien te da el título. Entonces tenemos que estar claro que nuestro Abacadosh, él nos da el título, él da el llamado, y al venir ese llamado viene con esa misma autoridad denegada. Pero no para venir a usar todo ese poder para embaucar a los hermanos. Porque hoy día estamos viviendo eso en estos tiempos. Están abusando de un liderazgo mal enseñado. Yahshua es el único caudillo. Él es el único caudillo, porque escrito está. No sé si quiere colaborar algo más, hermano. Sí, estimado, la verdad que muy hermosas palabras las que estamos escuchando, tanto la que trajo la Joti Milagros, de lo que decía, ¿no? De que toda escritura es inspirada por Yahweh, útil para enseñar, redarguir, y que esto lo que tiene que transmitir un verdadero líder, ¿no? Tener el conocimiento de las sagradas escrituras. Cuando miramos nosotros el calibre de los líderes de nuestro Padre Celestial, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nos vamos a dar cuenta de algo, que hay un común denominador, que es el conocimiento de las sagradas escrituras. Un conocimiento otorgado por el Padre hacia los verdaderos para que puedan edificar y construir vida. Una de las grandes cosas que el Mesías, cuando envió a los discípulos, es que le dijo: no lleven nada para el camino, porque el obrero es digno de su salario. Sabemos de que toda recompensa viene del Padre Celestial, y que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer tesoros en los cielos. Y bien lo dijiste aquí con esta escritura, de que Él se despojó y tomó la forma de siervo. Una de las características más grandes de un líder es el servicio que tiene. Es la devoción hacia el servicio hacia los demás, ayudar al prójimo, a la viuda, al huérfano, al desamparado, velar por los que menos tienen. No nos olvidemos las características que el mismo Mashiach dijo cuando habló en San Juan capítulo 10. Él dijo: yo soy el buen pastor
que su vida da por las ovejas. Un líder debe estar muchas veces debe estar alineado al corazón del Padre y ir mucho más al límite de entregar su propia vida. Incluso las Sagradas Escrituras dice que tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Así dice, estimado Jorge, en uno de esos pasajes, dar la vida por nuestros hermanos. Así es. Hablando esta mañana con un líder también de los hermanos evangélicos, le decía yo que una de las cosas que a mí ya no me impresiona son los títulos. A mí no me impresionan los títulos que yo soy pastor, yo soy apóstol, profeta, el título que sea. Cuando uno entra a conocer las Escrituras y a caérsele todo el velo, digamos, empieza a entender la verdad que está en las Escrituras, ya cuando alguien te dice que cruzó el Jordán como líder, y nosotros tendríamos que preguntarle cuántas ovejas hizo cruzar el Jordán, porque ese es un verdadero líder, que guíe a las ovejas a cruzar del otro lado. Ese es un verdadero líder, y que para ese trabajo hay mucho sacrificio en el medio. El apóstol Pablo, siguiendo estos rasgos del liderazgo, le dice a Timoteo cómo tiene que ser una persona que va a liderar, que sea aquel que aspira a cargo de supervisor, que desea una buena obra, es necesario que el supervisor sea irreprensible, o sea, no hay nada para reprochar a esa persona. Esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, no amante del dinero, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido, para que no se llene, esto es importante, amado, que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en el reproche y la trampa del acusador. Fíjese toda esta característica que tiene que tener un líder. Bendito sea el Padre Celestial. Adelante, Joti. Hay un ruido de fondo, se escucha, estimados, cuando por ahí alguien está hablando, sí. Cierren el micrófono, entonces la otra persona puede seguir hablando. Adelante, Joti. Ajá. Sí, como venimos pues hablando y en los programas anteriores, de Padre a nosotros nos llama, nos capacita, nos envía y nos respalda. Que no estamos solos, que emprendemos esta carrera pues, y Él nos ayuda a seguir adelante. Pero un buen líder, pues, sabemos pues de que si no tiene una mente hebrea, no va a ensayar correctamente. La obediencia se va a distorsionar, la obediencia van a hacer otras cosas, otras acciones. Pues un líder basado en un Mesías de Israel, siguiendo el ejemplo del Mesías de Israel, pues es un Mesías que nos lleva a tener una identidad como pueblo. Sabemos nosotros como pueblo ya que tenemos una relación de pacto con el Padre, tenemos una comunión, o sea, ya no sería una religión, nada por emoción, sino que nos lleva a conectar con el Padre. Eso es lo que hace pues un verdadero líder espiritual, basado pues en la Torá, con una mente hebrea y siempre reconociendo que Israel es el pueblo. Pero si sacamos a Israel, vamos a enseñar otras cosas. Eso es lo que ya pues decirle. Qué bueno, qué buen aporte por lo que decís de que un líder lo lleva a que el pueblo tenga identidad. Es que eso es justamente lo que hacían
los líderes, un verdadero líder como en el caso del Mesías, que él vino a restaurar o a darle la correcta interpretación a la Torá, porque la Torá había sido muy adulterada para los tiempos del Mesías, con las interpretaciones rabínicas y con con todo lo que tiene que ver los ritos, las tradiciones. Habían mezclado la Torá con esas tradiciones, con esos ritos. Con sus takanot. Exactamente, con sus interpretaciones. Entonces el Mesías viene y exalta la Torá, tiene la palabra del Padre, característica de un líder, tiene la palabra del Padre, porque él mismo dijo, el que es de Yahweh, las palabras de Yahweh va a oír. El Mesías tenía la palabra de Yahweh. Adelante, Alexander. Amén. Está clarito, tal cual como usted dijo, el que es de Yahweh, la palabra de Yahweh habla. Pero ¿qué nos enseña Yahshua? Nos enseñó a amarnos y a servirnos los unos a los otros. Nos enseñó en cuanto al sacerdocio, los convenios y las ordenanzas y todo lo que debemos hacer y saber. Tenemos que hacer muchas cosas para poder llegar a Él, ¿no? Él también nos mostró que debemos enseñar este evangelio según ha sido revelado a nosotros. Claro que tal sí. Cual como hicieron los profetas de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, líderes sabían todo en cuanto a leyes, pero no conocían a Yahweh. A ellos les faltó eso, conocer a Yahweh, tener una intimidad con Yahweh. Porque si ellos hubieran tenido una intimidad con nuestro Abacadosh, hubieran sido tal cual, así como un Moshe, como un David, como un Josué, pero ellos no tenían esa intimidad con nuestro Abacadosh. Por eso es que hoy día, en estos tiempos, según los religiosos, para ser un líder, tú tienes, como ustedes bien estaban hablando la semana pasada, el que tiene un saco y corbata es un buen líder. El que tiene un carro último modelo grande es un buen líder. Ese es un pastor. Pero un líder se hace amigo de los que están bajo la cobertura de él. Ese líder conoce que si la oveja está enferma, si la oveja tiene hambre, si la oveja se desapareció. Ese conoce todo de cada oveja mientras está con él. Pero hoy día usted no ve eso. Usted ve grandes templos llenísimos, pero pregúntale al líder, al pastor, al roé, al queté, si conoce a cada uno de ellos. Más se basan en la multitud. Excelente, se basan amado. En una multitud. Excelente ese comentario, amado. ¿Sabes por qué? Porque Yahshua no nos enseñó eso. Yahshua de la multitud tenía mucho, él sentía misericordia de tanta multitud. Él veía a la multitud que estaba desamparada y sola. Como ovejas sin pastor. Como ovejas, matadero. Y hoy día no queremos, papá no quiere multitudes. Papá quiere discípulos. Para mí un discípulo es un buen líder. Porque para llegar a ser discípulo, tiene que aprender a caminar como Yahshua. Esas son las cualidades. Hermano. No se trata de cantidad, sino de calidad. Así es. La radio parece que tienen prendido la radio alguien por las dudas. Yo no tengo radio, pero desde hace rato, amado hermano, escucho que ni siquiera escucho bien. No sé si el internet, por ahí se escucha un pequeño ruido. Bendito sea el Padre Celestial. Hay un pequeño delay, un pequeño ruido. Siguiendo con el tema, mi estimado Aj, de lo que estás hablando, de
de lo que tiene que ver un verdadero líder, una de las cosas, de los propósitos de los líderes, por ejemplo, del Antiguo Testamento, era mantener al pueblo libre de contaminación. ¿De cuál contaminación? Libre de idolatría, libre de paganismo, libre de contaminación en base a los escritos en qué se debe, qué es lo que se debe comer y qué es lo que no se debe comer. Bendito sea el Padre Celestial. Entonces, el propósito era mantener, velar por la santidad de las personas. Eso era el propósito de un líder en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo también, el Mesías, una de las características era eso, mantener a sus discípulos fuera de la contaminación. Fíjate, mi estimado Aja Alexander y a Joti Milagro Fajardo, que cuando el Mesías le habla a sus discípulos, los quiere mantener libres de contaminación, y le dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. La hipocresía era lo que tenían los fariseos. Tengan cuidado con esa levadura. ¿Qué es lo que está haciendo un verdadero líder? Los está librando de la contaminación, de mantenerlos puros, santos. Donde hay un líder que exalte la santidad, la rectitud, la justicia, va a ser un líder que va a conducir a las ovejas. Exactamente, va a conducir a las ovejas a lugar seguro. Exactamente, a un camino seguro que los va a guiar hacia la salvación. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Adón. Entonces, la formación de un pueblo depende de un líder que los mantenga limpios de contaminación. De hecho, el Padre hacía eso con su Torá, para que el pueblo no sea contaminado con los Baales. Adelante, Ajoti. Así es, un buen líder pues conduce a su pueblo, sabe conducir a su pueblo a la santidad, le enseña cómo formar su carácter, porque la voluntad de nuestro Padre es que nos parezcamos al varón perfecto, ¿verdad? Entonces, eso busca un buen líder, que nosotros podamos formar nuestro carácter como la del Mesías, y de no contaminarnos, sino de darnos siempre esa palabra pura. Y eso lo hace pues el Mesías de Israel con la Torá, porque él mismo dice que es la Torá viviente, y eso es lo que él nos vino a dar, para que seamos pues ese pueblo de pactos, ese pueblo con promesas, ese pueblo que tenemos una esperanza de un reino. Y eso tampoco se habla mucho en los púlpitos, no se habla del reino y de la justicia, y la justicia que viene de la obediencia a los mandamientos. Así que pienso que sí, que eso es lo que deberían pues los líderes hoy día enseñar: el reino de Elohim y su justicia, y sin adulteración, y una palabra pues que vaya renovando nuestra mente cada día. Amén. Así es. Hay un título personal que todos debemos perseguir, y ese título es ser siervo del Mesías. Lo dijo Saúl, lo dijo Johanán, lo dijo Pedro, lo dijo Jacob. Todos ellos se referían a sí mismos como los siervos del Mesías y a Josué. Ellos eran llamados apóstoles, salías, emisarios por otros. ¿Qué detalle esto, amado? ¿Qué detalle es esto? Que si nosotros hacemos el buen trabajo, los demás dirán: este es pastor, este es maestro, este es lo que pondrán otros títulos, no nosotros mismos, ¿no? Quiero leer un mensaje de WhatsApp, dice así, estimado Sajín, dice así: Shabbat Shalom,
desde Panamá, la hermana Gisela. Muy interesante el mensaje. Gracias a nuestro Abacados y a todos los que están participando esta bella alabanza de nuestra Jot Milagros. Bendito sea el Padre Celestial. Hay muchos ejemplos de cómo Yahweh proveyó líderes para su pueblo. Yahshua es el modelo para todo líder. Él tuvo mayor poder, mayor sabiduría y visión que cualquier líder se pudiera desear. Aleluya. Pero su ministerio fue siempre uno, hermano: servicio y aliento a otros. Su enseñanza fue inspiradora y desafiante. Ahora tenemos tanto que aprender de liderazgo de Yahshua, hermano. Mucho todavía, mucho. ¿Y qué nos dice Juan, capítulo 13:13? Ustedes me llaman rabí y maestro, y dicen bien, porque lo soy. Porque bien, y yo, el maestro y el rabí, les lavé los pies. También a ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado un ejemplo para que ustedes también hagan como yo lo hice con ustedes. Hace un momento estaba yo hablando sobre eso mismo. Amén. Él se humilló él mismo. Entonces nosotros tenemos que humillarnos también. A ver. Porque tenemos que pasar por lo mismo. Claro. ¿Cuántos hermanos aquí han pasado por humillaciones prácticamente porque no lo han querido? No se han humillado uno mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí no le gusta pasar por eso. Pero viene nuestro Padre y nos hace caer en una humillación. Para que nosotros plantemos nuestras piernas tal cual en la tierra donde debe de estar. Bien plantados, bien sedimentados en la roca que es Mashiach. Y hay muchos otros líderes, amados hermanos, que nos hablan la Sagrada Escritura. Está Moshe, está José, está Nehemías, está Daniel. Hay un sinfín de líderes. ¿Me escuchan? Sí, amado, sí, lo escuchamos perfectamente. Y bueno, eso nos muestra que la humildad es la puerta de entrada hacia el reino. El Mesías ha abierto la puerta para que nosotros pasemos, y el liderazgo es caminar por esa puerta y enseñarles a otros que por ella pasen. Tremendo, tremendo. Bendito sea el Padre. Así como leí el mensaje de Gisela de Panamá, en sintonía, que la bendecimos y le decimos Shabbat Shalom a Joti, muchas bendiciones para ti, mi Padre Celestial te bendiga. También hay un pasaje bíblico que mandó nuestro querido y amado José Ramón Centurión en sintonía, que está compartiendo, y mientras el Alexander leía, él también compartió este tema de la humildad. Dice así, Juan capítulo 13, versículo 12, dice: después que les lavó los pies, recogió su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman rabí y maestro, y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo soy el maestro y el rabí, le lavé los pies, también ustedes deben lavar los pies unos a otros, lavarse los pies unos a otros, porque le he dado un ejemplo para que ustedes también hagan como yo hice con ustedes. En verdad digo, el siervo no es mayor que su amo, ni tampoco el enviado es mayor del que lo envió. Si saben estas cosas, serán felices si las practican. Sean humildes como Yahshua y hagamos lo mismo. Este es un mandamiento del Adón, dice nuestro querido José Ramón Centurión. Shabbat Shalom, mi querido Aj. Un abrazo grande para nuestro querido José Ramón Centurión. Bendito sea el Padre Celestial. O sea que
A ver, ¿cuál es el patrón principal de un liderazgo? Es la humildad, la obediencia, el carácter, el servir a los demás. Bien lo decía en ese pasaje bíblico del libro de Juan, el hermano centurión, del cual reiteramos saludos, Shabbat Shalom, mi querido amado. Y a esta hermana también, Gisela, de allí, de Panamá. Exactamente. Está en contacto, en comunicación, en sintonía de la 91.5. Vaya para ella también nuestro saludo y nuestras bendiciones desde aquí, desde Presidencia Roque Sáenz Peña. A ver, vamos a tratar de comunicar. No hay un problema, por eso estaba saliendo, hacía un ruido. Bendito sea el Padre Celestial. Vamos a tratar de contactarnos con ellos para seguir. Para cerrar el programa, lo que tiene que ver con el liderazgo y lo que conlleva el liderazgo de hoy. ¿A qué apunta? Básicamente la idea es enseñar, capacitar, hablar, instruir a las personas que hoy están liderando. Sea de la denominación que sea. Bueno, ya vemos las características de un líder, el del cual nos habla Pablo, del cual nos habló el propio Mesías, de cómo nosotros debemos manejarnos o de cómo debemos levantar líderes, líderes capacitados, líderes que no sean recién convertidos. Qué importante es esto, José, lo que dice el apóstol Pablo. Ahí lo recuperamos a nuestros hermanos. Adelante, hermanos. Había un problema ahí. Adelante. Hay un liderazgo hoy día en las Keilah, en la asamblea, en la iglesia, sin antes servir primero, sin pasar por ese filtro que es nuestro Padre. Un buen líder no está para estar buscando protagonismo y mucho menos asume paternidad ni logro de nada. Aquí nos dice en Marcos, capítulo 10, versículo 43 en adelante, nos dice: pero no es así entre ustedes, más bien cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Aquí más claro no puede estar qué es un líder. Primero tenemos que servir. Primero tenemos que humillarnos, ser humildes, ser amorosos, tener una serie de cualidades que nos muestra el caminar de nuestro amado hermano mayor Yahshua en la Torá. Si nosotros no podemos entender eso, nosotros no podemos ser líderes de nada. Así de sencillo. Y hay muchos que se están autoproclamando líderes, autoproclamando pastores, sin ni siquiera escudriñar. Qué tremendo. Eso es lo que está sucediendo. Qué tremendo. Tremendo. Adelante, Ajoti Milagros. Sí, siguiendo lo que dice el hermano, pues hoy día los líderes, para llegar a ellos, se pasa por diferentes personas con cargo y difícilmente usted puede conversar con ellos. Y esto, pues ellos les gustan los renombres. Hoy día profetizan también, hacen sanidades y muchos profetas. Y el Mesías, pues, era accesible, lo seguían, recibían sanidad, recibían enseñanza. Y lo que no vemos hoy día, pues, por una mala enseñanza, una mala doctrina, una mala interpretación, y sacar a Israel de lo que es la palabra.
Tremendo eso, porque hay un caso donde el Mesías alimentó a 5.000 personas y dice que él vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Ese es el líder que está pensando en las ovejas, está pensando en la multitud, está pensando en las personas. Él, parafraseando un poco, habrá dicho: esta gente tiene hambre, esta gente está agotada, esta gente está con sed, esta gente está cansada, háganlo descansar, háganlo sentarse, le vamos a dar de comer. Los líderes de hoy no le importa, agarran su camioneta, acá como decimos, ¿no? Su Hilux, su vehículo, se mandan a mudar y que se arreglen. Juntaron el dinero, se fueron, hotel 4 estrellas, 5 estrellas, y la gente queda dando vuelta a veces sin poder ni siquiera saludar a su referente, ¿no? Sin poder cruzar una palabra a su referente, o sin recibir una oración de su referente. Claro que sí, pasa esas cosas. Adelante, Alexander. Me vino un pensamiento sobre Nicodemos. Nicodemos sabía, era un erudito en la Torá. Y él llegó a dudar prácticamente de su capacidad cuando se topó con los distintos milagros y llegó a reconocer prácticamente de que había un líder mayor que él, y ese líder era el Mesías, que tenía tanto amor por el ser, por las almas, por el ser humano, que a donde iba, él dejaba huellas, él dejaba su aroma, ese aroma que venía de lo alto. Cada milagro que él hacía, esas eran las huellas que él dejaba. Y todos querían estar con ese líder, todos querían seguirlo, todos querían un pedazo de él, todos. Así como hoy día el que está en la luz quiere su pedazo de Yahshua, pero hoy día estamos incorporados en ese cuerpo. Así que debemos seguir aprendiendo más cada día de la pisada de Mashiach, para llegar por lo menos a un porcentaje de lo que era él, porque nosotros no vamos a llegar a ser un líder tan pleno como él. ¿Qué aporte? Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí, que no vamos a llegar a la talla de lo que fue el Mesías. Pero vamos en perfección. Pero sí, como dice la Jorge, vamos en perfección. Y hay algo que siempre me ha gustado del Mesías, la capacidad de poder escuchar, de poder ejecutar juicio, de poder hablar, es de que él causaba tanto impacto, como dice Alexander, que las multitudes enteras, ciudades enteras eran conmovidas por su mensaje, por su manera de enseñar. Es que cuando él hablaba, la dabar del Padre llegaba a los corazones. Él mismo fue el que levantó, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él fue el que abrió los ojos del ciego Bartimeo. Él fue el que levantó al paralítico de Betesda. Él fue el que sanó al paralítico que descendieron del techo. Y podríamos estar así y enumerar muchísimos milagros. Pero más allá de los milagros, la gente vio algo muy diferente a los líderes de aquellos tiempos. Si nosotros miramos cómo eran los líderes de aquel tiempo, nos vamos a dar cuenta por Mateo 23. Ponían pesadas cargas, amaban los primeros lugares. Dice las Escrituras
que ellos amaban el ser aplaudidos. Ellos recibían la vanagloria de los hombres, les gustaba que lo llamen rabino. Dice que extendieron los flecos de los zitzillot. Ellos, aleluya, dejaron que el orgullo, la jactancia llegue a sus corazones. Por eso cuando el Mashiach vino, el Mashiach estaba enfrente de ellos y ellos no tuvieron la revelación, no pudieron deducir que era el mismo Mesías al cual ellos estaban hablando y diciendo que vendría un libertador. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial nos ayude a que en este tiempo, como dijo el Mashiach, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Adón de la mies que envíe obreros, y que roguemos que en los postreros días se levanten hombres y mujeres que sean útiles en la mano del Padre, pero sobre todo que vengan directamente del corazón del Padre, puestos por el Padre, para hablar, para educar, para instruir con la Torá bendita de Él. 15 minutos nos resta del programa y bueno, queremos la opinión final sobre este tema de ambos. Vamos a empezar con Milagros Fajardo para cerrar este ciclo de el estilo de liderazgo del Mashiach. Adelante, Miejot. Amén, amén. Así es, el Mesías, nuestro mejor y mayor ejemplo de liderazgo. Bien lo dijo el Mesías, que nuestra justicia tenía que superar a lo de los fariseos, porque pues ellos, a pesar de que declaraban la Torá de Moshe, pues no eran solamente oidores, pero no hacedores. Correcto. Y él decía que nuestra justicia tenía que superar a los de los fariseos, y él mostró pues mucho amor y mucha humildad y mansedumbre, y por eso él dijo: sean humildes y mansos como yo. También que las ovejas conocen, la verdadera oveja, el verdadero discípulo conoce la voz de ese líder que estaba pendiente de sus ovejas, pendiente en el caso pues, de los líderes de sus discípulos, para exhortarlos, para saludarlos, para saber la condición de cada uno. Y él tenía eso, que él sabía la condición de cada uno, por eso ayudó, por eso sanó, por eso mostró todas esas obras que el Padre le dio para en bien del discípulo, de las personas. Y hoy día pues debemos tener eso en mente nosotros, de renovar esa mente como el Mesías, para que podamos nosotros entrar en ese conocimiento, y un conocimiento que no se quede solamente en conocerlo, sino en la práctica, ir practicando lo que vamos nosotros conociendo, porque la palabra habla pues de que si el pueblo perece por falta de conocimiento, pero este conocimiento debemos ponerlo en práctica para que seamos unos verdaderos discípulos, teniendo pues primeramente ese mayor ejemplo del Mesías y de los líderes que van pues a tener esta palabra también para darla. Amén, Miejot, amén. Muchas gracias, una vez más, como en cada Shabbat, muchas gracias por estar allí colaborando con el programa La Hora de la Verdad. Y la verdad que hoy, con estos aportes, lo que hacemos es ampliar este tema del liderazgo, y para todos los oyentes, sea de la denominación que sea, tomen en cuenta todas estas palabras que son con bases bíblicas, para que de aquí en más podamos ampliar nuestro conocimiento de cómo liderar, si estamos a cargo de ovejas, de cómo liderar, de cómo instruir, de cómo capacitar, de tener cuidado con la vanagloria, con el orgullo, con la falsa, con los títulos, que muchas veces los títulos alumbran más que la misma escritura. Adelante, Alexander. Yahshua conocía y entendía a fondo las escrituras. Muchas veces usó este conocimiento para resaltar enseñanzas importantes o para responder preguntas muy desafiantes. También pasó gran tiempo en oración y recibió la guía clara de nuestro Abba Kadosh Yahweh en todo lo que hizo.
Así que Yahshua resistió hasta la tentación. Otros líderes en la Torá muchas veces fallaron, pero todos tuvieron una relación vital y cercana a Yahweh, que dependía de la oración, el estudio de las Escrituras y la inspiración de Ruach HaKodesh. Aunque cometieron errores, Yahweh le mostró paciencia y perdón en su trato con cada uno de ellos. Así que sabemos que para ser líder tenemos que tener esas cualidades: saber escuchar, ser manso, ser amoroso, tener sabiduría, fortaleza, esa visión, humildad. Esos tipos de habilidades nos hace un verdadero líder. Bendito sea el Padre Celestial, que mi Padre los ayude, los fortalezca, los bendiga grandemente, mis estimados hermanos. Hasta aquí vamos a cerrar esta transmisión, bendiciéndolos, bendiciendo su familia, agradeciéndole a cada uno de ustedes los aportes que hicieron para este programa con bases bíblicas. Hubo muy hermosos pasajes bíblicos que nos educan, nos enseñan, que nos orientan a cómo tiene que ser un líder. Y como bien lo dijo Alexander, que todavía no vamos a llegar al calibre de ser un verdadero líder como el Mashiach, pero que vamos en un progreso cada día. Mis estimados, que Adonai Yahweh Sebaot los bendiga. Hasta un próximo programa donde nuevamente podamos compartir, seguramente con un tema diferente, y podamos desarrollar el Padre mediante muy pronto un programa con otro título, con otro tema, conforme al Padre permita. Bendiciones a cada uno, hermanos, que Adonai Yahweh me les bendiga y a resplandecer sobre su vida, de cada uno de ustedes, hermanos y oyentes, su rostro, y que le dé shalom, y que feliz inicio de semana. Shalom. Amén, amén. Damos gracias a nuestro Padre Eterno por esta palabra. Bendecimos a cada uno de ustedes y que tengan pues un resto de Shabbat y una feliz semana, siempre pues teniendo esa conexión con nuestro Padre y siguiendo las pisadas de nuestro Mesías Yahoshua. Shalom. Shalom, shalom, mi estimado Shavuatov, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom. 18:51 minutos aquí en la hora de la verdad, los estudios de la 91.5 FM norteña. Estamos llegando al final de este programa, Jorge, un programa educativo, y hemos visto tantos hermosos pasajes. Me gustó lo primero de la Joti Milagro cuando dijo de toda escritura es inspirada por Elohim, útil para redarguir, para instruir, para capacitar, y que eso es lo que tiene que tener un verdadero liderazgo. También el Aj Alexander, cuando habló de que el Mashiach se despojó y se tomó forma de siervo, y que él vino a servir. El Aj José Ramón Centurión también dijo que así como el Mesías lavó los pies, como veíamos ahí en el capítulo 13 de San Juan, y que él le dijo: yo les he dado un ejemplo. Si yo como maestro hago esto, yo le di un ejemplo para que ustedes hagan esto entre ustedes, que sean humildes. Es lo más contundente que podemos leer. Es, a ver, si yo te estoy diciendo que vos hagas, primero tengo que hacerlo yo. Si yo te estoy demandando respeto, primero tengo que respetar yo. Si yo te estoy demandando humildad, primero tengo que demostrar yo. Hay tanto para hablar. Me gustó también lo que dijo Alexander Livington sobre este tema de la cantidad de líderes, la cantidad de personas, y los líderes no saben ni los nombres de las personas. Me gustó eso, José. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que a mí, a ver, lo digo así sin ninguna maldad, ¿no? Cómo me molestaba y me sigue molestando es que un líder no sepa ni cómo se llama
su oveja. Es que un líder no sepa ni cuántos hijos tenés, ni tu matrimonio, cómo se llama. Es que un líder no interactúe con sus ovejas. No es la cuestión de ver un fin de semana y nada más. No es cuestión de 2 horas, que no sabés ni cómo se llaman, pero sí querés que tenga la iglesia llena. Hay mucho para hablar, pero más allá de no, todo. Pero a eso me refiero, José. Entrando en este tema de liderazgo, el líder tiene que saber. Para eso es líder. Bueno, muchas veces dice, bueno, pero la responsabilidad también es de la oveja. Claro que sí, pero yo tengo que asumir una responsabilidad, si voy a ser líder, conociéndolo la parte que a mí me toca, aceptando la parte que a mí me toca. El Mesías, cuando le dijo a sus discípulos, a sus talmidín, ¿quién dicen la gente que soy? Porque él estaba con ellos, comía con ellos, había una vida diaria. Y cuando sus discípulos lo conocieron a él, dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Claro, él no le interesaba, él le interesaba qué pensaban ellos. Claro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan de mí ustedes? Qué bueno que un pastor se pare en el medio de la congregación de 100, 200, 300, 50, 15, 10 personas y pregunte lo mismo. ¿Qué dicen ustedes que yo soy para ustedes? Sinceramente, Y para muchos hay muchas cosas, hay mucha tela para cortar, como se dice vulgarmente. Hay mucho material que ha quedado. Tenía escrito muchas cosas. Un Cohen, sacerdote, un líder es un sacerdote, un líder es una persona sabia, un líder es un sadik, un justo. En la Torá está prohibido maldecir, ejemplo, a un juez. sí. Está prohibido. Sí. De hecho, Shaul, cuando él exhortó al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote había dado una orden de golpear, señaló a alguien para que golpee, le dijo, pared blanqueada, Yahweh te golpeará a ti, le dijo Shaul. Y le dijeron, ¿al sumo sacerdote injurias? Y él dijo, perdón, escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y esto nosotros podemos verlo en Éxodo 22, 28, estaba prohibido maldecir, porque esa era una autoridad. Cuando había un juez puesto por el Padre que practicaba la justicia, estaba en una posición, pero además practicaba. Bien lo dijo Ajoti Milagro y también lo dijo Alexander. Tienen que rellenar esos requisitos. Cuando se hace la elección de los diáconos, del capítulo 6, podemos ver eso. Que sean hombres llenos de sabiduría, llenos del Ruach HaKodesh, sí, llenos del Espíritu de Santidad. Entonces, había una serie de requisitos. De hecho, en el libro de Tito, en el libro de Timoteo, hay unos requisitos para los líderes. Para los líderes, que no sean líderes recién convertidos. Eso me llama la atención, José. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Gente de 2 meses, 3 meses, 1 año. Y pasa a Roe. O pasa a evangelista, porque grita en el púlpito, ¿no? Sin conocimiento, Y bien lo dice Pablo, y mirá qué ejemplo, mirá, porque ¿sabe qué? La vanagloria de ese título lo puede hacer caer por el acosador. Exactamente. Y caen. Y sí. Y caen. ¿Sabe, Jorge, en los años que estoy alrededor de 20 años en el Evangelio, 4 en la restauración, y todo ha sido una enseñanza? Todo ha sido enseñanza. El pasado ha sido una enseñanza, estar en congregaciones evangélicas ha sido una enseñanza, claro, también he estado en el catolicismo, y todo ha sido una enseñanza, ha sido un peregrinaje, y muchas veces pienso, digo, ¿sabe la gente que eran líderes en las religiones, que hoy lo encuentro en la calle, y han vuelto a su vieja vida, han vuelto a sus andanzas,
han vuelto al pecado. Te das cuenta de que fueron puestos por el hombre, algunos se proclamaron ellos. Esto me hace acordar a Adonías. Adonías quiso usurpar el trono. ¿Sabe cuánto quieren usurpar el trono? Adonías quiso usurpar el lugar de Salomón por promesa. Adonías dice que se hizo de 50 personas que corriesen delante de él y se autoproclamó rey. ¿Sabe la gente que se autoproclama apóstol, profeta, roe? Aún acá en la Restauración hay muchos que son roe. Y a ver, nosotros siempre decimos, nuestro trabajo es ser una persona que sea simplemente un mensajero. Un siervo. Un mensajero. Me conformo con eso. Así Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Resta un minuto para la hora 19. Seguramente el Shabbat será otro. Así es. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom en la oración sacerdotal. Yevarejeja Yahweh beishmereja. Yaer Yahweh panad beleja abijunesja. Yisa Yahweh panad beleja bejashen deja shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Y como líderes que somos, ponemos el nombre de Yahweh sobre el remanente y que tengan una excelente semana. Shalom de mi parte. Shalom, shalom. Son las 19 horas. Yevarejeja Yahweh Beishmereja Yahweh Panaveleja Vijuneja Isa